Mba'éichapa che remimbo'ekuéra, mba'éichapa peime. Ko'árape hína jahecháta ñe'ẽtéva ñemosũsũ, clase número 5. ¿Qué significa eso? Vamos a ver la formación de los verbos, vamos a conjugar los verbos. En guaraní se clasifican los verbos en ñe'ẽtéva tingua, ha ñe'ẽtéva yurugua. Verbos nasales y verbos orales. Recuerden ustedes la regla número 1 que era de la Shehetú guaraní. Allí nosotros vimos las letras nasales y las letras orales. Cuando una palabra lleva letra nasal, se convierte, o un verbo lleva letra nasal, se convierte en un verbo nasal. Y cuando no lleva ninguna letra nasal, se convierte en verbo oral. Entre los verbos nasales, puedo elegir la palabra ñe'ẽ, el verbo ñe'ẽ. Ñe'ẽ significa hablar, hablar. Y entre los verbos orales voy a elegir la palabra carú. Carú es almorzar, almorzar. Y para conjugar verbos, como en cualquier otro idioma, necesito los pronombres personales. She, yo. De, tú. Jae, él o ella. Nosotros, nosotros. Nosotros incluyente y nosotros excluyentes. Ustedes, ellos o ellas. Estos son los pronombres personales que llevan la partícula, que necesitan de esa partícula prefija de número y persona para poder ser conjugados los verbos. Para she le corresponde la partícula a. Para ande le corresponde la partícula re. Para jae la partícula o. Para ñande, si es un verbo nasal, va a ser ña. Para ore, la partícula ro. Pe, pe. Jaecuera o. Acá, para she, otra vez la partícula a. De, re. Jae, o. Pero como es un verbo oral, necesita la partícula ya. Ore, ro. Pe, pe. Jaecuera o. Luego de colocar las partículas o de escribir las partículas prefijas de número y persona, solamente hace falta agregar el verbo, la raíz del verbo. En este caso es ñe'ẽ, ñe'ẽ. Y ya estoy haciendo la conjugación verbal, estoy escribiendo la conjugación verbal. Yo puedo hacer ya una oración perfectamente con alguna palabra en castellano cuando estoy conjugando este verbo. Yo puedo decir she'añe'ẽ guaraníme, she'añe'ẽ ingléspe, she'añe'ẽ francéspe, she'añe'ẽ portuguéspe. Ahí yo ya estoy formando una oración con la palabra que va a ir detrás de she'añe'ẽ ingléspe, por ejemplo. Yo hablo en inglés, yo hablo en guaraní, yo hablo en castellano. Ore, ro. Acá escribí mal, vuelvo a borrar y a escribir ñe'ẽ, ñe'ẽ, ñe'ẽ. Solamente la raíz del verbo. Es facilísimo conjugar verbos regulares en guaraní poniendo las partículas o sabiendo colocar perfectamente los pronombres y las partículas prefijas. Ahora vamos a ir con el verbo carú. Carú es el verbo almorzar, solamente almorzar. No es el verbo comer. El verbo comer es u y es irregular.
y vamos a estudiar otro día los verbos irregulares. Akaru. Acá también yo ya puedo formar una oración con el pronombre personal y el verbo ya conjugado. Yo puedo decir perfectamente she akaru milanesa, she akaru tallarín, she akaru pizza. Todas las palabras que están en castellano o que el castellano, la lengua castellana, prestó de otras lenguas, yo puedo utilizar. Espagueti, milanesa, son palabras prestadas de otras lenguas. Entonces, el castellano, como lo presta perfectamente, nosotros también en guaraní podemos perfectamente también prestar. Caru, entonces, el verbo caru, el verbo almorzar. No es el verbo comer, es el verbo almorzar. Porque el verbo comer es u y es irregular. Bien, ya tengo acá la conjugación verbal. Ya tengo los verbos conjugados. Ahora vamos a ver los pronombres ñandé y oré. Los dos significan nosotros. Acá voy a escribir yo, pronombre yo del español, tú, él, ella, nosotros, incluyente, nosotros, excluyente, nosotros, ustedes y ellos, ellas, ellos, ellas, ellas. Bien, el problema, o sea, no es el problema, es para disipar dudas. Tenemos dos ñandé. ¿Cómo usamos esos dos ñandé? El primer, nosotros, tenemos dos nosotros. El primero, que es el ñandé, es incluyente. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra que habla, más todas las personas que puedan escuchar a la persona que está hablando, está incluida en la oración. Por ejemplo, todos los internautas, todas las personas que están en YouTube y que pueden ver estos videos, estamos estudiando guaraní, ¿verdad? Entonces, podemos decir ñandé ya estudia guaraní. Toditos, todos estamos estudiando guaraní. Entonces, podemos decir ñandé ya estudia guaraní. Vamos a mezclar guaraní con castellano allí, porque el verbo estudiar en guaraní es ñemoarandú. Ñemoarandú es un tanto largo. Voy a enseñar en otro video. Bueno, en el otro, que es el oré, que también significa nosotros, es excluyente. La persona que habla divide a los interlocutores en dos grupos. En el grupo que sí está haciendo la acción y en el otro grupo que no está haciendo la acción. Por ejemplo, yo digo, oré, incluyo a mi familia. Oré. Oré, rocaru, tallarín. Pero no les incluyo a ustedes que están escuchando. Les excluyo a ustedes. Ese es el uso del ñandé y del oré, que significa nosotros del español. Aguillé, Xeremimbo Ecuera y Catú Peñemo Arandubé, Araja Ara.